La magia ya está en marcha, la serie de Harry Potter de HBO ya comenzó su producción, así como ya vimos las primeras imágenes de Dominic McLaughlin, caracterizado como nuestro querido Harry Potter, y de Nick Frost como Hagrid. Poco a poco comienzan a aparecer pistas que nos permiten imaginar cómo será esta esperada adaptación. Aunque Warner Brothers ha sido muy discreto con las grabaciones de esta nueva serie, ya se filtraron las primeras fotos del rodaje, específicamente de la escena de la visita al zoológico en el cumpleaños de Dudley. Y con solo unas pocas imágenes, todos los fans de los libros tenemos muchas razones para estar felices, desde la confirmación de la época en la que se desarrollará esta nueva serie, hasta la inclusión de un personaje que fue completamente eliminado de las películas. En este video quiero hacer un análisis muy profundo de las primeras fotos del rodaje, para descubrir qué pistas nos pueden estar dando. Así que vamos a descubrir todos los detalles. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mekelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a analizar muy a fondo las primeras imágenes filtradas de la nueva serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. Antes de empezar tengo que hacer una advertencia. A diferencia de las fotografías de Dominic McLaughlin como Harry Potter y de Nick Frost como Hagrid, que son completamente oficiales y fueron publicadas en la página oficial de Harry Potter, que por cierto ya analizamos en este video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción por si se lo perdieron. Estas imágenes fueron filtradas por Daily Mail sin el consentimiento de Warner Brothers o HBO. Así que si por alguna razón ustedes están evitando spoilers de esta nueva serie, de los libros o de noticias que no han sido confirmadas oficialmente, ahora es un buen momento para dejar el video. Pero si quieren conocer desde ya todos los detalles que estamos comenzando a descubrir, los invito a quedarse, porque aunque las fotos no son muchas, ni tienen la mejor calidad, están llenas de guiños y detalles muy emocionantes para los fans de los libros. Pero antes de continuar, les recuerdo que aquí en el Aquelarre tengo una promoción muy especial para todos ustedes. Si quieren leer o escuchar los libros de Harry Potter completamente gratis, hoy es su día de suerte, porque todos los seguidores del Aquelarre siempre pueden disfrutar de 14 días gratis en Storytel, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Pero hoy les tengo una noticia todavía mejor. Del 21 al 27 de julio, Storytel tendrá una promoción todavía más especial. Si usan mi enlace dentro de estas fechas, tendrán 30 días gratis para disfrutar de todos los libros electrónicos y audiolibros que ofrece la aplicación. Y además, si les gusta lo que leen, recibirán un 50% de descuento en el siguiente mes. ¿Y qué es Storytel? Se estarán preguntando. Storytel es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y todo desde la app de Storytel. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar audiolibros o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Todos recordamos la famosa escena de Harry Potter hablándole a la serpiente a través del vidrio en el zoológico. Vidrio que después desaparece y por el cual cae su primo Dudley, quedando atrapado dentro. Esta es una de las escenas más icónicas de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Pues bien, la versión de esta misma escena para la nueva serie de Harry Potter de HBO, o en realidad varias escenas como veremos más adelante, fue grabada este pasado 16 de julio en el zoológico de Londres, justo en el mismo lugar donde se grabó esta misma escena para la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal en el año 2001. Esto de entrada ya nos dice que, al menos en esta secuencia de escenas, el estilo de los sets no cambiará demasiado, porque están grabando exactamente en la misma locación. Sin embargo, el cambio más grande lo van a notar de inmediato en los vestuarios. Vamos a empezar analizando esta fotografía de Amos Kitson, ya caracterizado por fin como Dudley Dursley, rubio como en el libro. A simple vista, a muchos se les hará raro verlo en pants o en chándal como se dice en España, porque este estilo es completamente distinto al de las películas, donde toda la ropa era más neutra para no situar la historia en una época específica. En esta nueva serie de Harry Potter, Dudley está usando lo que en Inglaterra se conoce como shell suit,
un conjunto deportivo ligero de nylon con chaqueta de cremallera y pantalones a juego, famosos por sus colores llamativos y su apariencia brillante. Aunque surgieron en los años 80 como ropa de entrenamiento, se volvieron iconos de la moda urbana juvenil muy populares entre fans del hip hop y especialmente entre los jóvenes británicos de clase trabajadora durante los años 90. Pero específicamente en 1991, los shell suits estaban por todos lados. Incluso los príncipes William y Harry los usaban todo el tiempo. Era la ropa cotidiana de muchos jóvenes de la clase trabajadora. Y conocer esto es muy importante, porque solo con esta imagen ya podemos confirmar que la serie de Harry Potter sí será fiel a las fechas originales en las que transcurren los libros de Harry Potter. Las películas jamás nos revelaron una fecha específica, y como les decía, veíamos ropa atemporal, o ropa que estaba más de moda cuando se estrenaron las películas, es decir, a inicios de los 2000. En cambio, la serie se está tomando muy en serio el contexto temporal de los libros. Sabemos, por ejemplo, que Harry Potter nació el 31 de julio de 1980, que sus padres murieron el 31 de octubre de 1981, y que esta escena en el zoológico ocurre en el cumpleaños número 11 de Dudley, que es el 23 de junio de 1991. Así que ese día, en esta época, lo más seguro es que Dudley estuviera usando un shell suit porque era la ropa más popular, la que todos sus compañeros en la escuela usaban, y probablemente se sentía el niño más genial de la clase y del zoológico al llevar puesto lo que estaba más de moda. Y esos pants no eran lo único en tendencia, también estaban muy de moda los relojes deportivos como el Timex Ironman o el Casio G-Shock, muy parecidos al que Dudley lleva en la muñeca, y estaban también de moda los tenis deportivos como los Nike Air Jordan o los Reebok Pump Court Victory, que se parecen muchísimo a los que está usando Dudley en esta otra imagen. Todo demuestra que Holly Waddington, la diseñadora de vestuario principal de la serie, ganadora del Oscar por cierto, y todo su equipo están prestando muchísima atención a los detalles de la época. Aunque Dudley no es el único que está a la moda, también lo está su mejor amigo Pierce Polkis. Sí, Pierce Polkis aparecerá en la nueva serie de Harry Potter y acompañará a Harry y a los Dursley al zoológico como lo hizo en el libro. Si este nombre no les suena y no entienden por qué me emociono tanto, es porque en la película eliminaron por completo a este personaje, al igual que a todos los amigos de Dudley, a quienes solo vemos brevemente en la Orden del Fénix. Pero en el libro de la Piedra Filosofal, después de que la señora Fig llamara a Petunia para decirle que no podía cuidar a Harry Potter porque se había fracturado una pierna, Dudley comienza a llorar a gritos diciendo que no quería que Harry lo acompañara. Sin embargo, su berrinche no sirvió para nada, porque justo en ese momento llegó su mejor amigo Pierce Polkis acompañado de su madre para acompañar a Dudley al zoológico. Ahí es cuando lo conocemos por primera vez. Media hora después, Harry ya iba en la parte trasera del coche de los Dursley, sentado junto a Dudley y Pierce. Aunque ni los Dursley ni Pierce querían que Harry fuera al zoológico con ellos, ya que cada vez que él estaba cerca pasaban cosas extrañas. Y cosas extrañas, claro que ocurrieron también ese día. Pero regresando a Pierce, él es descrito en el libro como un chico flacucho con cara de rata. Y no era precisamente una buena persona, ya que él era quien solía sujetar por detrás a otros niños mientras Dudley los golpeaba. También era parte de la pandilla de Dudley que atormentaba a Harry Potter en su escuela Muggle. Además de Dudley y Pierce, en esa pandilla estaban Dennis, Malcolm y Gordon. Según Harry, todos ellos eran grandes y estúpidos, aunque Dudley era el más grande y estúpido de todos, por eso era el líder. Gracias a estas imágenes filtradas, ya está confirmado que Pierce Polkis será interpretado por el joven actor Mickey McAnulty, quien a pesar de su corta edad ya tiene experiencia en la serie Trying y en la película Blitz. Pierce lleva también un shell suit, un reloj deportivo y los tenis de moda, un atuendo muy parecido al de Dudley. Y por alguna razón al verlo me da la impresión de que es como un Draco Malfoy del mundo Muggle, lo cual le queda perfecto al personaje ya que molestaba constantemente a Harry Potter también. Ahora vamos a analizar esta foto de aquí, donde vemos a Pierce. Les voy a hacer un pequeño spoiler de Vernon y Petunia, pero lo importante es que a todos los vemos comiendo helado.
En el libro, lo primero que hicieron los Dursley al llegar al zoológico, durante un sábado soleado y lleno de familias, fue comprarle a Dudley y a Pierce unos grandes helados de chocolate en la entrada. Y luego, como la sonriente señora del puesto le preguntó a Harry Potter qué quería, no les quedó de otra que comprarle a Harry una paleta de limón, que era más barata. A Harry no le pareció tan mal y se la comió mientras observaba a un gorila que se rascaba la cabeza, y que según él se parecía mucho a Dudley, salvo que no era rubio. Ahora, no se ve muy bien el helado que tenía Pierce, por lo que podría ser de chocolate, pero Vernon y Petunia están comiendo helado de vainilla. Claro que el sabor del helado no es lo más importante, pero lo que sí será clave en esta escena es que nos muestren la diferencia entre los helados que estaban comiendo los Dursley y Pierce, comparados con la barata paleta de limón que le compraron a Harry, solo porque la señora del puesto se dirigió a él antes de que los Dursley siguieran caminando, para que nos demos cuenta de lo mal que siempre lo trataron, porque en la película parece que desde el inicio Harry sí iba a ir con los Dursley al zoológico, y que estaba haciendo el recorrido con ellos todo el tiempo, pero eso no fue así en los libros, donde solo lo llevaron al zoológico porque la señora Fig no pudo cuidarlo, no lo dejaron en casa porque les daba miedo que explotara cosas, no lo dejaron en el coche porque era nuevo, y aunque lo llevaron, siempre intentaron darle menos cosas que a Dudley o simplemente ignorarlo por completo. Por cierto, tengo todo un video en el que analizo las diferencias entre el capítulo del libro en el que sucede esta escena, el vidrio que se desvaneció y su versión cinematográfica. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si lo quieren ver. En el libro, ellos pasaron toda la mañana en el zoológico, después comieron en el restaurante del zoológico y fue hasta después de eso que fueron a ver a los reptiles. Y sucedió todo el desastre del vidrio desapareciendo y la serpiente escapando. Estas imágenes seguramente corresponden a esa mañana que ellos pasaron en el zoológico, justo al llegar y antes de ir a ver a los reptiles, porque en estas otras fotos filtradas se ve que estaban observando a los pingüinos. Eso quiere decir que en la serie sí vamos a ver mucho más del cumpleaños de Dudley en el zoológico de lo que vimos en las películas, lo cual me emociona mucho. También en estas fotografías podemos ver un poco de los extras de la escena, con su ropa noventera y algo de la ropa que llevaron al set, toda muy colorida y acorde a la época. Por lo que puedo notar en estas fotos estaban sentados Pierce, luego Vernon y después Petunia. No encuentro muy bien dónde estaba Dudley, pero por esta otra imagen supongo que estaba entre Vernon y Petunia. Pero lo importante es que si esta es la misma escena donde le limpian el helado del bigote a Vernon por los pañuelos que se ven aquí, podemos notar que Harry no estaba sentado con ellos. Probablemente lo dejaron de lado y en esta escena ni siquiera tiene su paleta de limón el pobre, mientras que los Dursley sí están disfrutando sus helados. Así que seguramente sí vamos a ver muy claramente lo mal que lo trataban y lo mucho que consentían a Dudley. Hablando de Harry, es cierto que ya habíamos visto a Dominic caracterizado con su uniforme de Hogwarts, pero esta fotografía probablemente se la tomaron en una prueba de maquillaje y vestuario. Esta sería la primera vez que lo vemos ya caracterizado como Harry Potter grabando una escena para la serie, y eso me emociona muchísimo. Lo vemos con sus gafas, su cabello despeinado, un poco más esponjoso que en la foto de inicio de producción, y se le nota perfectamente la cicatriz, que ya se ve mucho más realista que en la versión de las películas. Pero como podrán notar, Harry definitivamente no estaba a la moda como su primo Dudley y su amigo Pierce. No llevaba uno de esos geniales shell suits, ni tampoco un reloj Casio. Está usando lo que parece una sudadera bastante más infantil de lo que usaría un niño de su edad, y que ni siquiera es de su talla. Esto es importante porque a Harry siempre le daban la ropa vieja de Dudley, probablemente de varios años atrás. Imagínense las burlas que él debía aguantar en la escuela, con ropa pasada de moda que ni siquiera le quedaba bien, mientras sus compañeros iban con sus pants coloridos y sus Jordans. Todo esto seguramente lo vamos a ver reflejado en la serie para entender mejor por todo lo que Harry Potter pasó durante su infancia, y cómo sufría en todos los aspectos por culpa de los Dursley, y lo que significó para él escapar de este mundo y llegar a Hogwarts. Yo creo que por eso en todas estas fotos lo vemos con cara de enojado, seguramente porque estaba viendo a Dudley y a Pierce comiendo helado,
mientras que él ni siquiera podía sentarse con ellos a ver los pingüinos. Ahora quiero analizar el look de Vernon, porque esta es la primera vez que vemos a Daniel Rigby caracterizado como su personaje, Vernon Dursley. Y como pueden ver, es extremadamente diferente a la versión de Vernon que vimos en las películas. El libro nos dice que Vernon era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. Es cierto que en las películas exageraron mucho esta descripción, aunque también es verdad que el propio libro usa descripciones físicas muy caricaturescas, como el cuello larguísimo de Petunia que le permite espiar, o el bigote descomunal de Vernon. Esto nos da una imagen incluso un poco ridícula de los personajes, lo cual es una técnica muy común en la literatura infantil, especialmente en esa época, y utilizada famosamente por autores como Roald Dahl. Estas descripciones exageradas, sobre todo de personajes antagónicos o desagradables, ayudan a marcar muy claramente la oposición entre ellos y el héroe de la historia. Estos rasgos exagerados son muy difíciles de traducir a la vida real. Es por eso que en esta nueva serie estamos viendo una versión de Vernon mucho más realista. Vemos cómo sería este personaje en la vida real en esa época, sin exagerar tanto los rasgos físicos, y basándonos más en lo que sabemos de él a partir de la razón principal por la que Petunia se enamoró de él y decidió casarse. Petunia tuvo que crecer bajo la sombra de su hermana bruja. Sentía que sus padres valoraban más a Lily por su magia y eso la hizo sentir ignorada. Por eso decidió irse de Cogsworth muy joven y mudarse a Londres, donde estudió un curso de mecanografía. Ese camino la llevó a conseguir un trabajo de oficina donde conoció a Vernon Dursley, un hombre completamente no mágico, opinativo y materialista. Grande, sin cuello. Ese joven ejecutivo le pareció a Petunia el ejemplo perfecto de hombría y normalidad. Lo que más le gustó de él fue precisamente eso, que era completamente ordinario. Tenía un coche perfectamente correcto y un plan de vida predecible. Era justo el tipo de persona con el que Petunia sentía que podía construir una vida muy lejos de la magia. Y aquí Daniel Rigby representa a ese hombre completamente ordinario, común y corriente británico de los años 90. Sí conserva su aspecto rollizo, con poco cuello, y su característico bigote. Eso sí, su cabello no es tan negro como en los libros, pero sí es marrón oscuro, lo que lo diferencia del rubio de su esposa Petunia y su hijo Dudley, como se describe en los libros. Lo que sí es nuevo y diferente son sus gafas, muy del estilo de finales de los 80 y principios de los 90. Esta es la primera vez que vemos a una versión de Vernon usando lentes, y honestamente pienso que podrían habérselos agregado para darle un poco más de estilo a su personaje y situarlo mejor dentro de la época. A mí la verdad me gusta, se ve diferente sin perder ese aire de hombre británico promedio. Y también me alegra saber que por fin vamos a ver a más personajes con gafas, y no solo a Harry Potter, porque en las películas cambiaron la descripción de varios personajes para que los lentes de Harry se sintieran mucho más únicos, lo cual no tenía mucho sentido. Por ejemplo, Percy Weasley usaba lentes en los libros y ese es un detalle que muchos no recuerdan. Por eso después surgieron los chistes de que por qué Harry Potter no se arreglaba la vista con magia, pero bueno. Regresando a nuestro Vernon, su camisa es una camisa perfectamente adecuada para un ejecutivo en su día libre, sin dejar de lado los colores y patrones de la época. Ropa respetable, pero a la moda. Como vemos en la imagen, las camisas solían meterse dentro del pantalón en los años 90. Era una tendencia muy común. Y así es como la lleva Vernon, sus pantalones grises y su cinturón café. Y claro, también está su reloj Casio de la época, pero en su versión elegante. Ahora quiero analizar el look de Petunia porque se me hace el más interesante. Aunque no aparece mucho en las fotos, tenemos una gran noticia. Sí, Petunia será rubia como en los libros. En Harry Potter y la Piedra Filosofal, Petunia es descrita como una mujer delgada, rubia y con un cuello casi el doble de lo normal, lo cual le resultaba muy útil porque pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de la valla para espiar a sus vecinos. Como les comenté en el video en el que hablamos del casting de Vernon y Petunia, y también en este mismo video, los Dursley están descritos en los libros con rasgos muy caricaturescos
grotescos y exagerados. Es imposible encontrar a una actriz con el cuello el doble de largo porque eso no existe en la vida real, aunque personalmente pienso que eligieron a Bel Powley porque tiene un aspecto muy peculiar y característico en comparación con otras actrices. Sí tiene el cuello largo y unos ojos azules saltones que le dan una presencia única. Pero al igual que con Vernon, esta versión de Petunia en la serie seguramente será una versión mucho más realista del personaje, alguien que podríamos encontrar perfectamente en la vida real en esa época, y que tendría la personalidad de Petunia. Tampoco entiendo de dónde sacó la gente que los Dursley eran feos. En ningún momento los libros los describen así. Es más, recordemos que Petunia era la hermana de Lily Evans, la mamá de Harry Potter, y Lily es descrita como una mujer hermosa, con una espesa cabellera rojiza hasta los hombros y brillantes ojos verdes. Así que Petunia se tenía que parecer un poquito a ella, porque compartían los mismos genes. Es cierto que en varias ocasiones se dice que Petunia tenía una cara de caballo o caballona, pero esas palabras suelen usarse para referirse a un rostro alargado, mandíbula prominente y dientes grandes. Y Bel Powley sí tiene dientes grandes, y también ojos grandes y saltones, justo como los de Petunia. Todo esto para decir que esta nueva versión de Petunia se parece bastante a su descripción en los libros, lo cual me sorprende muchísimo. Y mucho más también por su edad. Aunque no se dice la edad exacta de Petunia en los libros, sabemos que su hermana Lily murió a los 21 años. Petunia era mayor, pero no por mucho. Tal vez unos 2 años más grande, lo que la pondría en unos 33 años en 1991. Bel Powley tiene justamente 33 años, así que tiene la edad perfecta para el personaje. Tampoco sabemos la edad exacta de Vernon, pero Daniel Rigby tiene 42. Así que en la serie Vernon sería una década mayor que Petunia, lo cual también tiene sentido. En Pottermore se menciona que Petunia se fue de casa muy joven y que después de terminar su curso de mecanografía consiguió un trabajo de oficina donde conoció a Vernon, quien ya era un joven ejecutivo. Así que tiene mucha lógica que él fuera alrededor de 10 años mayor que ella, solo para que vean que esta nueva versión de los personajes está mucho más apegada a su edad real de los libros, mientras que la versión de las películas era bastante mayor y no tan precisa. En cuanto al peinado, Petunia en esta nueva serie lleva un estilo curiosamente muy parecido al que tenía probablemente la figura más influyente del Reino Unido en esa época, la princesa Diana. Los peinados cortos estaban súper de moda precisamente por ella, y Petunia claro que no se quedaba atrás al querer estar a la moda con su peinado. La forma de sus lentes oscuros también era muy popular a finales de los 80 y principios de los 90. Lamentablemente su atuendo no se ve tan bien en estas fotos como el de Vernon, pero podemos notar que usa colores pastel, su playera está fajada dentro de unos shorts o una falda rosa, lleva un cinturón blanco y un suéter o sudadera atado a los hombros. Este estilo de amarrar suéteres sobre los hombros recuerda mucho al look llamado Sloane Ranger, informal pero con un toque pulido, muy representativo del final de los 80 y el inicio de los 90. El estilo Sloane Ranger es una estética de moda británica caracterizada por ser sofisticada, sobria y clásica, a menudo asociada con la clase media alta y alta de Londres. Este estilo enfatiza prendas atemporales y siluetas clásicas, con inspiración en la vestimenta tradicional campestre británica. Se volvió muy popular en los años 80 e inicios de los 90, y justamente la princesa Diana fue considerada un icono clave que ayudó a popularizar este look. Por eso tiene mucho sentido que el estilo de Petunia en la serie nos recuerde tanto a cómo se vestía Lady Di en esa época. También, aunque apenas se nota, Petunia llevaba un camafeo alrededor del cuello. Un camafeo es una pieza de joyería tallada en relieve que comúnmente muestra el perfil de un rostro humano o escenas mitológicas. Se elabora con materiales como concha, ágata, coral o vidrio en capas de colores contrastes, de modo que la figura resalte sobre el fondo. Históricamente los camafeos surgieron en la antigua Grecia y Roma, y volvieron a ponerse de moda durante el Renacimiento y la era victoriana, siendo especialmente populares entre la aristocracia europea. Ya para principios de los 90, los camafeos eran vistos más como joyas vintage o reliquias familiares, no precisamente como accesorios de moda entre los jóvenes.
así que probablemente Petunia lo usa para dar un aire más sofisticado y tradicional a su atuendo. Estas son todas las fotografías filtradas que tenemos de la escena del zoológico, pero es probable que estas escenas no hayan sido las únicas que ya han sido filmadas. El 17 de julio, el usuario efloreliven en Reddit tomó algunas fotos de unos coches noventeros que se usaron para grabar una escena en Parring Road, Acton, que según los rumores involucraba a un lechero. Los lectores de los libros reconocerán inmediatamente esta escena, porque cuando empezaron a llegar las cartas de Hogwarts para Harry, como Vernon y Petunia no querían que él la recibiera, porque no querían que Harry se acercara al mundo mágico al que ellos tanto temían, Vernon se volvió medio loco intentando frenar todas estas cartas que estaban llegando, al punto que aseguró todas las puertas de la casa con martillos y clavos para que nadie pudiera ni entrar ni salir. A pesar de todo su esfuerzo, llegaron 24 cartas escondidas en una docena de huevos, que un lechero muy confundido le entregó a Petunia a través de la ventana del salón, pues esta es muy probablemente la escena que fue grabada este pasado 17 de julio, porque además del estilo de los coches, todas las placas eran de vehículos registrados entre 1989 y 1992, lo que en su mayoría coincide con el año 1991, año en el que transcurre esta escena. Aunque claro, esto todavía tómenlo con pinzas porque viene de Reddit, no de una fuente oficial. Aún así, es muy curioso ver autos de la época en una zona que se parece mucho a Privet Drive. También están circulando por ahí rumores de que la serie de Harry Potter filmará algunas escenas en la escuela Hemel Hempstead en Hertfordshire, del 23 al 25 de julio. The Watford Observer reportó que en esas fechas la escuela estará cerrada por un permiso de grabación. Aunque en ese momento se desconocía la naturaleza del rodaje, tanto Wizarding World Direct, una de las páginas más importantes de noticias sobre Harry Potter, como el usuario de Reddit Curst878 afirmaron que se grabarán escenas de la escuela primaria de Harry durante esos días. Esto aún tómenlo con pinzas, pero también es verdad que estas fuentes ya han compartido antes información verídica, incluyendo detalles del primer rodaje en Leavesden y del zoológico de Londres. Si esto es cierto, es muy emocionante, porque confirmaría que veremos escenas de Harry en su escuela Muggle, escenas que fueron completamente eliminadas de las películas, en especial una que demuestra las cosas extrañas que a veces le pasaban a Harry, sin que él pudiera explicarlas, como cuando un día, mientras la pandilla de Dudley lo perseguía, como siempre, de pronto apareció sentado en la chimenea, en el techo de la cocina del colegio. Lo más raro es que, según él, lo único que había hecho era saltar sobre unos cubos de basura que se encontraban detrás de la puerta. Supuso que el viento lo había levantado hasta el techo, pero nosotros sabemos que no fue eso. Harry estaba usando magia sin saberlo. Es una escena que siempre quise ver, así que me haría muy feliz que la incluyeran. Por todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que la serie sí está cuidando mucho más detalles de los libros que las películas. Desde las fechas, las edades, los vestuarios, hasta momentos que jamás llegamos a ver en las películas. Personalmente me emociona muchísimo pensar que por fin podríamos ver a Harry en su escuela Muggle, o al confundido lechero que les estaba entregando 24 cartas de Hogwarts escondidas entre los huevos. Por ahora todavía nos toca esperar mucho, hasta el año 2027, pero por estas primeras imágenes filtradas parece que lo mejor de la magia apenas está comenzando. Y mi pregunta para ustedes es: ¿qué versión de los Dursley les gusta más? ¿Esta nueva de la serie o la clásica de las películas? Déjenme su respuesta en los comentarios. También recuerden activar su prueba gratis de Storytel del 21 al 27 de julio con el enlace que les dejo en la descripción. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter y muchos más gratis durante 30 días, más un mes con el 50% de descuento. No dejen pasar esta oportunidad. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir todos los detalles de las primeras fotografías oficiales de la serie, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.